Hola, 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 hola. Perdón por el retraso. Sé que vamos con 5 minutos de retraso. Perdonadme, por favor. Ha sido un problema logístico. No volverá a ocurrir. Bueno, espero que no vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde. Bienvenidos, bienvenidas al Club de Lectura Simétrico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Lo dicho, disculpad este mini retraso. Ya veo a nuestro querido invitado de hoy, Eduardo Prieto, preparadísimo. Dame un minutito, Eduardo. Simplemente para agradecer a nuestra querida invitada de la sesión pasada, Alejandra García Fuertes, con quien estuvimos hablando del libro Camino del Sol. Tenéis la sesión colgada en nuestro canal de Instagram, igual que lo están todas las sesiones, las dejamos todas grabadas, ¿vale? Aprovecho también para recordaros que podéis trasladar todos vuestros comentarios y preguntas o bien en esta casillita de aquí, en este espacio para comentarios, o bien en este simbolito de preguntas. Lo dicho, vamos al lío, vamos a empezar ya. Voy a poner mi móvil en silencio, que está muy bien que lo haga para que no nos interrumpan en la sesión, y vamos ya con Eduardo Prieto y su libro Historia de la Arquitectura, a quien ya tenemos preparado al otro lado. Eduardo, te mando la invitación para transmitir en directo con nosotros. A ver si nos vemos, si sale todo en orden con estas prisas que tenemos. Hola, ¿Qué Eduardo. tal? ¿Me ve Muy bien? bien. Todo lo bien que se me... Te, te veo y te oigo muy bien. Perdóname por este retraso que hemos tenido un problema logístico de atasco, pero ya estamos aquí preparados para la sesión. Eduardo, ¿tienes unos auriculares con micro? Que el otro día No, no no, tienes. no tengo, pero siempre lo hemos hecho así, se ha oído razonable. Vale, Sé que no es lo ideal, pero es que no los he encontrado. pues nada, ya está, no pasa nada. Vamos al lío, si te parece. Muchísimas gracias por volver al club de lectura. Estoy encantada de tenerte otra vez esta tarde por aquí. Voy a hacer lo propio como hago siempre. Te voy a presentar para todos y todas aquellas que estén perdidos, porque yo sé que todo el mundo que entra hoy al club te conoce, sabe quién es perfectamente, pero te presento rápidamente y empezamos para que nos cuentes qué es esta historia de la arquitectura, ¿vale? Muy bien. Estupendo. Bueno, pues como veis hoy estamos con nuestro queridísimo Eduardo Prieto, que es arquitecto, licenciado en filosofía, DEA en estética y teoría de las artes. Tus investigaciones, Eduardo, están centradas principalmente pues, en la relación de arquitectura, pensamiento, técnica y medio ambiente. Y de ahí han salido libros tan maravillosos como Historia medioambiental de la arquitectura o Los laberintos del aire, por ejemplo, que también lo has presentado en este club. Digamos, un repaso por la arquitectura y medio ambiente en el Renacimiento. También la vida de la materia, que forma parte de nuestro catálogo, una exploración sobre el hilozoísmo entre arte, del arte y la arquitectura, o, por ejemplo, también mencionamos otro libro como La ley del reloj. Eres, Eduardo, profesor titular de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo y has sido visiting scholar también en la Universidad de Harvard. Compaginas tu labor docente e investigadora también con la de crítico en, bueno, pues en revistas y en medios como Arquitectura Viva o El Mundo o Revista de Libros. Y hoy venimos a hablar de este nuevo libro, Historia de la Arquitectura. Yo, no sé, primero darte las gracias, Eduardo, por venir y por regalarnos este texto tan maravilloso, este libro tan maravilloso. Y bueno, ponnos un poco en contexto, ¿qué es esta historia de la arquitectura? Bueno, pues muchas gracias por la presentación. En realidad, en primer lugar, es un juego de palabras, ¿no? Historia de la arquitectura, que tiene un carácter, pues, podríamos decir que en lugar de ser una historia al uso, es una metahistoria, ¿no? Es una historia que trabaja sobre los materiales históricos, ¿no? Que estudia a los historiadores, que estudia a los Uh -huh. diferentes de historia y que en realidad, estudiando la historia, pues estudia la arquitectura. En realidad, más que un libro de historia de la arquitectura, me gustaría pensar que es un libro de arquitectura sin más, una aproximación, bueno, distinta, complementaria, no deja a la arquitectura. Ya sabes que yo soy poco partidario de las especializaciones y de las etiquetas, ¿no? De la arquitectura con etiquetas. Y en este caso, pues creo que, y por lo menos yo lo vi así a la hora de escribirlo y también me fui animando conforme lo iba escribiendo, porque a priori me parecía
un tema pues tan difícil y un poco tan aburrido como lo que sugiere su título, con perdón, ¿eh? Pero que por me lo fui escribiendo, pues fui dando cuenta de que lo intuía, ¿no? Por eso me decidí a hacerlo, ¿no? Pero que desde luego tenía un potencial para entender las cosas de otra manera, ¿no? De una manera más, bueno, centrada más quizá en los discursos más que en los edificios, pero en realidad hablando sobre lo mismo, moviéndose en torno a la arquitectura, que al final es lo importante, ¿no? Ujú, mm. La verdad es que esa campaña de venta, ¿no? Esa cosa que sugiere aburrida, yo creo que luego funciona, ¿eh? Cuando No, decimos que un libro es aburrido, que muy este no directo, lo es. porque no venderéis ni uno si digo eso, ¿no? Pero sí, pues mira, Bueno, ya me relajo. Si me estuvieras diciendo que no se vende, pues diría que es divertidísimo. Pero como dices que se vende, será que tiene un interés, será que tiene un se, interés. se vende, tiene interés y la verdad es que el planteamiento es muy curioso, ¿no? Porque, como dices tú, estudiar la historia de la historia al final es también contar de alguna manera la historia de la arquitectura de otra manera, ¿no? Y tú lo haces en este libro de, digamos, como con ciertos conjuntos, ¿no? Sí. De libros y de personajes, ¿no? Cuéntanos un poco el planteamiento. Bueno, es un libro que es relativamente original. Es verdad, no es verdad que no hay un libro con este título, no hay ninguna historia de la historia de la arquitectura, pues creo que en ningún idioma, ¿no? Sí es verdad, y sería injusto no reconocerlo, que hay otros libros que se han aproximado al nacimiento y al desarrollo de la historia de la arquitectura, ¿no? Sobre todo en el periodo moderno hay muchos clásicos, el de Panayotis Tournicotis, el de Bidler que ha hecho, que bueno, que es menos interesante. Hay otros como el de Watkin, bueno, libros interesantes que ya han abordado este problema. Pero a diferencia de estos libros, yo he procurado pues dos cosas, ¿no? En primer lugar, que tuviera una mayor amplitud histórica, historiográfica también, es decir, no empezar a elementos, digamos, de las diferentes modernidades, sino que fuera pues a los orígenes, que se retrotrajera al Renacimiento, ¿no? Y que por lo tanto permitiera una lectura en la que se pudieran advertir de una manera muy directa, muy intuitiva, las continuidades y las rupturas que se han establecido en los Ujú, arquitectónicos y en la propia arquitectura, ¿no? En definitiva. Y luego, por otro lado, que tuviera un carácter, pues no sé, me atrevería a decir como un poco más arqueológico, en el sentido de que, y esto lo hemos hablado, tú como editora lo sabes bien, rescata un formato que ha desaparecido prácticamente de los libros en general y los libros de la historia en particular y de arte en particular, que es como el manual que intenta conciliar, por un lado, una información muy objetiva con un discurso bastante subjetivo. O sea, que intentar conciliar esas dos cosas y darle un aspecto, pues no sé si enseñarás a lecturas, ¿no? Un aspecto como muy sencillo, muy manual, muy directo, con muchas posibilidades de lectura. Aparecen esos epígrafes en los laterales, ¿no? Los ladillos que van pues anticipando al lector qué se va tratando pues, en cada párrafo o en cada pareja o grupo de párrafos y que por lo tanto admiten una lectura que puede ser consecutiva, como cualquier libro, pero al mismo tiempo también permite una lectura, pues, digamos, variada, ¿no? Dispersa, con diferentes entradas, en función también de los intereses de las personas. Es un libro que permitiría, pues, para conciliar el sueño una noche, ir moviéndose de un lado a otro, hasta que finalmente sigues dormir, ¿no? Pero sí tienes de poder aproximarse al problema que de una manera, por un lado, muy legible, muy directa, muy de manual, muy pedagógica, me gustaría pensar, y ujú, por otro lado, sin que eso suponga renunciar a un discurso intelectualmente, digamos, sofisticado, ¿no? Porque, claro, el tema, ujú, es un tema complejo y hay que saber matizar. Entonces, bueno, se mueve entre lo objetivo y lo subjetivo. Y yo creo que tiene un punto subjetivo. Es un libro también, a pesar del tema, que puede ser hasta un punto personal, porque inevitablemente, pues yo en mi caso, vamos, no es inevitable, ¿no? Se puede intentar, es difícil. Pero he intentado tampoco no controlarme en exceso a la hora de emitir ciertos juicios, ¿no? Yo creo que eso le da al libro más vigor narrativo y al mismo tiempo permite que el lector se posicione a favor o en contra, lo cual es bueno, ¿no? No que le llegue una información plana, sino que le llegue ujú, una cualitativa que tiene que recibir de otro modo, ¿no? Y entonces, bueno, puede existir ujú, en algunos momentos y lo asumo y estaría bien que incluso que fuera así y en otros momentos pues puede haber una aceptación de lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, me preocupa ujú. a la hora de plantearlo mmm, que no estuviera una lectura, digamos, ágil, ¿no? Que fuera, pues, decirlo entre aburridísimo, ¿no? Que fuera como una especie de manual tradicional
pero no quería perder tampoco esa condición de manual, que me parece que es muy útil, ¿no? De hecho, es un libro que tiene, pues no lo sé, ahora lo mismo, tiene 150 páginas en total, contando con que hay portadas de libros, lo veremos ahora, y que sin embargo cubre un periodo de tiempo muy amplio, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ese trabajo de síntesis he procurado que sea una síntesis cualitativa, ¿no? Que esté como decantado todo, ¿no? La quinta esencia, pero esa quinta esencia no sea simplemente un esqueleto, sino que haya carne, ¿no? Que haya carne. O sea, dar una historia, ¿no? Nunca mejor dicho. Contar la historia de la arquitectura. Y yo creo que es muy, muy importante también esto que has comentado, ¿no, Eduardo? Que digamos que aquí hay un punto de vista también tuyo, una voz muy personal y que te mojas en muchos aspectos, pero a la vez estás proponiendo también una conversación con el lector o la lectora que se aproxime. Además, haces este repaso que es verdad que es cronológico, lógicamente, ¿no? Porque va por la cronología, pero también va, digamos, por temas o digamos por capas de la historia. Cuéntanos estas capas, cómo han Sí, ido surgiendo. claro, eso no sé si interesará mucho a los lectores hablar mucho del método que sigue el autor, ¿no? Pero bueno, algunos habrá que les puede ser que estén incluso planteándose una tesis doctoral, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues está bien estas cosas de cómo se enfrenta uno a una investigación así. Claro, la dificultad aquí es que siendo un libro de historia no cayera exclusivamente o sencillamente en la cronología, es las etapas simplemente cronológicas que por otro lado implícitamente están, ¿no? Porque uno inmediatamente puede descubrir que se está hablando del siglo XVI, del XVII, del XVIII, del XIX, la modernidad, etcétera, ¿no? Pero me parecía que era más propositivo y también más arriesgado, pero también más interesante para el lector, que esos periodos estuvieran asociados a un concepto con todas las dificultades que tiene asociar un concepto a lo mejor a un periodo muy complejo, ¿no? Que admite, bueno, esa es la parte subjetiva que decía antes y me parecía que se puede, pues digamos, convalidar o no, depende como lo que sepa uno y lo que quiera un poco decir sobre ese aspecto. Y yo he utilizado, pues, son 7 palabras, 7 partes que tienen, bueno, también una connotación a veces más literaria, a veces más científica, a veces pues que tienen que ver con la propia tradición historiográfica, y entonces empieza hablando de historia pues como retórica, por ejemplo, ¿no? Para referirme a cómo se empezó a hacer historia de la arquitectura durante el Renacimiento, mucha precariedad, ¿no? Y retórica en ese sentido, pues que es una palabra que se ha utilizado varias veces para referirse a ese periodo, en particular al Renacimiento, incluso para referirse a la arquitectura, ¿no? Pues en este caso tiene el carácter de repetir, de una historia hecha que por el hecho de intentar convencer, ¿no? De que hay cierta manera objetiva, cierta manera mejor de hacer arquitectura, que es la clásica, que es la que tiene que ver con la tradición de los romanos, grecolatina, etcétera, y eso se traduce en una historia muy operativa, una historia muy digamos, de combate, de guerrilla, ¿no? De la guerrilla, que era aquella, ¿no? De cierta parte de aquella época que era la reivindicación de lo clásico, ¿no? Y luego voy pasando por esas palabras que como ejemplo, discurso, disciplina, sistema, ciencia, apología, crítica, por ejemplo. Hay una última parte que no se asocia a ninguna palabra que da cuenta de la contemporaneidad, en la que como es tan complejo lo que está ocurriendo antes de ayer, no me he atrevido, ¿no? a poner una palabra y he preferido por llamar al capítulo pues, ¿no? Paradigmas, otras historias, otras posibilidades de historia. Entonces, bueno, cada tiene su historia, nunca mejor dicho, ¿no? Y entonces permite tener una información intuitiva pues a cada periodo. Si la historia de la como retórica se refería a esa vocación de amplificar la arquitectura greco-latina y darle una nueva vida y tener ese enfoque, la arquitectura o la historia como discurso sería el momento en que la historia de la arquitectura empieza a reconocer un discurso propio, empieza poquito a poquito a separarse de la historia del arte y empieza a tener su propio vocabulario más refinado, empieza a tener su estructura más refinada, sus propios métodos narrativos, su propia, pues digamos, manera de entenderse. Aunque todavía durante mucho tiempo va a estar muy vinculada a la historia del arte. Luego pasaríamos a la historia en la que más o menos el siglo XVIII empieza, por influencia de ciertos factores, a convertirse ya en una disciplina más autónoma, una disciplina que realmente merece la historia tal y como se lo damos hoy, ¿no? Después vendría la historia como sistema,
en la que la historia ya es una historia madura, la del siglo XIX, que es la de la gran época de la historia del siglo XIX, en la que encontramos ya de verdad una historia de la arquitectura separada de la historia del arte, que es la época de la madurez. Luego pasaríamos a la historia como ciencia, en la que los arquitectos que hacen historia se dan cuenta de que hace una historia quizá demasiado positivista, demasiado descriptiva y no explican la esencia, ¿no? que explica el cambio histórico, y empiezan a utilizar, digamos, un vocabulario más abstracto, a nutrirse de las ideas de los historiadores del arte, ¿no? Hay un camino de ida y vuelta complejo y continuo, ¿no? A lo largo de la historia. Y luego, bueno, llegaríamos al siglo XX con cosas ya más conocidas, porque ya se han tratado la historia como la historia utilizada como un arma operativa moderno, fundamentalmente, o la historia como crítica, que es muy interesante, que es la de la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, la historia se utiliza como una herramienta para refinar los contenidos del movimiento moderno si pensamos en su lado operativo, ¿no? Y de repente las historias se convierten en, digamos, construcciones teóricas más importantes que las teorías. Esto es interesante. Nosotros miramos la lista de los libros más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, probablemente, en el pensamiento arquitectónico me refiero, los más influyentes sean historias. Entonces, ¿hasta qué punto estamos hablando de una historia o estamos hablando de otra cosa, ¿no? Tiene un nivel de pensamiento y de contenido muy poderoso y que los arquitectos no han entendido solo como un libro de historia, sino que también han entendido como una especie de máquina para hacer arquitectura, ¿no? Que eso también me interesa mucho contarlo en el libro. Mira, al hilo de este resumen que estamos haciendo, ¿no? De esos conceptos por los que vas pasando, musas de vanguardia, nuestras queridas musas de vanguardia nos preguntan, ¿los epígrafes son los marcos de visión que definen cada periodo o son miradas novedosas contemporáneas con las que observar esos periodos? No, ahí te dejo esa pregunta. De todo, porque eso es otro gran tema, ¿no? Los historiadores, cuando trabajan sobre el pasado, inevitablemente lo hacen con los ojos del presente, con las herramientas del presente, con las preocupaciones del presente, ¿no? Por mucho que uno quiera, inevitablemente está, pues, digamos, permeado por su época. Entonces, claro, hay tantas historias como épocas, y eso es precisamente lo que quiero contar, ¿no? Cómo cada época va generando su prisma, su punto de visión sobre la arquitectura a través de la historia, y lo que he intentado es encontrar unas palabras que, sabiendo que muchas de ellas no son propias de la época, sino que pueden ser, ¿no? Pero que permitan entender desde hoy lo que ellos procuraban entonces, ¿no? Insisto, ahí hay una parte subjetiva, no es una adjetivación perfecta, ni mucho menos. No creo que exista ninguna adjetivación perfecta para, con una sola palabra, poder describir el espíritu de una época, ¿no? Pero intento, me parece que el riesgo merece la pena, ¿no? La palabra muy ligada al Renacimiento y era una palabra que se utilizaba, la palabra pues también empieza a utilizarse a partir del siglo XVII, viene el uso del método de Descartes. La palabra disciplina es muy del siglo XVIII, la palabra sistema muchísimo también de esa época, la palabra ciencia era la obsesión casi del siglo XIX, ¿no? La palabra apología, pues quizá no, pero me sirve a mí para describir lo que hacían los arquitectos de la modernidad, los historiadores de la modernidad, pues una apología del movimiento moderno, ¿no? Esos arquitectos que lo hacían, vamos. Y luego la palabra crítica sí es una palabra muy ligada a los años 60, a los años 70. Entonces, bueno, creo que hay un punto, digamos, discutible, por supuesto, pero creo que no están mal puestas, si no, no lo habría hecho, evidentemente. Me dirán otra. ¿Te imaginas ahora? Oye, Claro. ¿te imaginas? No, es que habría que cambiar las palabras para la próxima edición. No, yo creo que das en la clave de muchas cosas. Evidentemente, como dices, es imposible etiquetar una época en una sola palabra porque obviamente es inabarcable, pero sí que resalta las condiciones a las que se enfrentaban esos arquitectos y arquitectas que estaban escribiendo, bueno, arquitectos en este caso, ¿no? Que estaban escribiendo o pensando o haciendo, ¿no? Es un libro de historia, Eduardo, pero también es un libro de libros, ¿no? Hablabas antes de los libros más relevantes del siglo XX, ¿no? Digamos a la hora de la crítica, pero en cada capítulo, en cada concepto, también podemos ver una fotografía, quizá, vamos a decirlo así, de los libros más relevantes de cada una de esas épocas, ¿no? Y eso lo hemos resumido en estas portadillas que abren esos capítulos, ¿no? Voy a ir enseñándolas y si quieres nos cuentas, empiezo lógicamente por la primera, ¿no? Pero nos vas contando si quieres. Sí, bueno, en realidad el discurso que tiene este libro es triple, o sea, yo he intentado que sea triple. Es un discurso ligado a ciertos autores, inevitablemente, ligado también a libros, a títulos, y es un discurso ligado a ideas, claro. Entonces he intentado
ir presentando estos autores y estos títulos a través de ciertas ideas que los van enlazando, que van generando pues una serie de discursos internos que luego se van relacionando, se van, digamos, poniendo en crisis unos con otros, ¿no? O unos respecto a otros. Entonces, claro, esto de las portadillas o de las portadas y de colocarlos de esta manera sobre ese fondo negro, que bueno, seguro que muchas personas que están viendo esto pues estarán pensando, pues esto es Avi Warburg, ¿no? El Atlas Nemosyne, y efectivamente lo es, viene de esa referencia en la que pues Warburg, a través de esa selección de imágenes de tomadas de obras de diferentes épocas, intentaba encontrar las afinidades, ¿no?, de unas épocas con otras. No es exactamente esta la idea, pero sí es la idea de presentar de una manera muy intuitiva, muy directa, un canon, porque también al final, y esta también tiene ese riesgo, esta historia significa seleccionar de los muchísimos libros que existen, seleccionar aquellos que se consideran más relevantes, ¿no? Y eso ya, bueno, no es porque, claro, mal decirlo, ¿no?, pero sí es verdad que es un trabajo ingente, ¿no? Es quizá la base de partida para poder introducir ahí ya otro tipo de discursos más sofisticados. Pero si no tienes claro con qué materia estás trabajando, es muy difícil. Y entonces, bueno, estas portadillas permiten acercamiento, al comienzo de cada capítulo, un acercamiento pues a través de la idea del canon, a través de los autores. También, dado que son las únicas ilustraciones que existen, hablan de otras cuestiones muy interesantes, ¿no? Cómo cambian los códigos, y ya se está viendo, ¿no? Cómo cambian los códigos gráficos, cómo aparece la imagen, ¿no? Cómo son los formatos, y que sería como la historia material del libro, que es un tema que me interesa más, el material y de formatos, de cuentas las cosas, también en el formato libro, y eso, bueno, sin digamos, detallarlo en el texto, ni ir contándolo con mucho detalle, aunque ocasionalmente aparece cuando es relevante, pues me parecía que era más inteligente como dejárselo a la propia percepción del lector, que se fuera dando cuenta de estas cuestiones, y hacerlo de una manera muy intuitiva, en el sentido de que aparecen ahí puestos por ese fondo negro, y ese cambio de página pues también indica que está ocurriendo algo, ¿no? Que eso es distinto. Eso hay que mirarlo de otra manera, y que hay que dedicarle un tiempo, ¿no?, a un poco contemplar estas imágenes como el código visual de esos libros, ¿no? La cara, la faz, ¿no?, que tienen esos libros. Desde luego, además, claro, al ir pasando, como dices, por todas estas épocas, ves, vamos, se ve clarísimamente hasta los tonos del papel, las tipografías, cuando empiezan a aparecer realmente las imágenes, ¿no?, en esas cubiertas, qué es lo que se quiere contar, cómo están los cambios de intención, ¿no? El color, de repente, ¿no?, cuando aparece el color, hasta ya es una cuestión técnica, ¿no? Esto ya como editores, ¿no? Nos gusta mucho verlo a través de la historia. Y hay una cosa muy curiosa, Eduardo, que lo comentas también, y va imbricándose en todas las etapas del libro, que son otras disciplinas, cómo entran en juego otras disciplinas o afectan otras disciplinas a la hora de contar la arquitectura, porque muchos de esos cambios, por ejemplo, el científico, ¿no?, también tiene mucho que ver con cómo empieza a contarse la ciencia a sí misma en ese periodo concreto, ¿no? Y cómo los arquitectos de repente empiezan a decir, oye, pues necesitamos un vocabulario o otro tipo de precisión para contarnos. ¿Cómo son estas interacciones? Pues sí, realmente es uno de los temas clave del libro, que era un poco previsible, pero así, claro, y me interesaba contarlo razonablemente bien, porque es un tema muy, muy complejo, ¿no? Entonces, vamos a ver, por un lado, es inevitable que la arquitectura, esto lo sabemos, ¿no?, de algún modo exprese las inquietudes de la época. Y es una de las disciplinas artísticas que más lo hace y que mejor lo hace, ¿no? Porque quizás sea de todas las artes la que más depende de la sociedad, de incluso cuestiones económicas de todo tipo, ¿no?, para poder... En el caso de la historia, esto también es así, e incluso más todavía, ¿no? Porque al final el creador es un contador de historias, nunca mejor dicho, es decir, es un narrador. Es un narrador. Cada palabra que viene de una formación humanística determinada. Esas palabras determinan su discurso, y a veces pues no encuentra las palabras adecuadas ni los formatos adecuados. Entonces esto se va viendo continuamente casi en todos los periodos. Si hablamos del Renacimiento para la retórica, pues no es casualidad, porque hay una afinidad grandísima, ¿no?, entre los discursos históricos y los discursos retóricos. Hablando de la historia con mayúscula, no de la arquitectura, ¿no?, de la historia con mayúscula, que en buena medida en el siglo XV, siglo XVI, era pura retórica, ¿no? Era algo incluso para ser declamado.
no tenía el carácter de pensamiento de aproximación objetiva basada en hechos, ¿no? Sino que los hechos se utilizaban en función del contenido que querías contar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa manera de aproximarse a las palabras, a los periodos, a las estructuras gramaticales, etcétera, inevitablemente aparece, ¿no? En el periodo, ¿no? Y podríamos poner un ejemplo que es casi, no, es la primera gran historia del arte, y también, por la parte que le toca a la arquitectura, la primera gran historia de la arquitectura, que es la de Vasari, pues va utilizando y dándole una vuelta, apropiándoselo, formatos que proceden de otro tipo de discursos. Es una vida de autores, de artistas y de arquitectos, ¿no? Pero en realidad está tomada ¿de qué? Pues está tomada de las vidas de los santos. Y es interesante eso. Era muy peculiar, muy típico de aquella época, en la que se contaba la vida del santo, dónde nacía, en qué contexto, cómo desde muy niño ya daba buenas señas de que iba a ser un santo, lo que hacía, milagros, y cómo moría luego en olor de santidad, ¿no? Pues en buena medida todas las historias de Vasari, salvo cuando no le cae muy bien o le cae muy mal el personaje biografiado, siguen un esquema parecidísimo, ¿no? O el esquema, por ejemplo, de las historias de Plutarco, en el que se hablan de héroes, ¿no? Héroes que van cambiando su época. Alejandro Magno, vida en paralela con Julio César, ¿no? Pues esto también es muy parecido. Son héroes que están conformando el discurso del arte y del discurso de la historia. Entonces, los que escriben sobre eso, inevitablemente van a arrastrar todo eso, ¿no? Los historiadores del siglo XVIII, pues claro, inevitablemente van a estar influidos, pues, por la arqueología que se está desarrollando en la que va a generar propios mecanismos de presentación de los hechos objetivos, ¿no? Están muy influidos por la estética, que de repente empieza a crear un vocabulario sobre juicio estético, sobre qué es la belleza y cómo podemos aproximar a ello desde un punto de vista más científico, ¿no? Más humanístico. La propia ciencia experimental, la botánica. La filosofía también, ¿no, Eduardo? Que hay una parte de la filosofía ahí. Continuamente. Entonces, el siglo XIX igual, que es el gran siglo de la historia, en la que la historia con mayúsculas se ha refinado, tiene sus propios métodos, pues eso pasa, esa idea de entender la historia sobre todo desde el dato empírico, desde el dato más tomado en los archivos, más tomado, digamos, de una cantera de materiales más objetivos, pues pasa a la arquitectura, ¿no? Y entonces hay un camino de ida y vuelta interesantísimo entre, digamos, un vocabulario y unos mecanismos estándar, que son compartidas por como todas las ciencias humanísticas, por llamarlas de algún modo, y otros que son los que exige hablar de arte en general y hablar de arquitectura en particular, ¿no? Con un vocabulario propio, ¿no? Y con una, digamos, consideración autónoma, ¿no? De lo que se está haciendo. Y esto llega tarde, ¿eh? Esto llega muy tarde y es una de esas historias que se cuentan en el libro, ¿no? Cómo se va produciendo esa conquista de la historia de la arquitectura, pues en el sentido de tener un vocabulario propio y un método propio, un discurso propio, que es también la conquista en buena medida de los arquitectos, ¿no? Aunque lo de la historia llega más tarde, ¿no? Porque es una disciplina más tarde, ¿no? Es interesante este tema del vocabulario, ¿no? Esto lo hemos comentado tú y yo también por otros motivos, pero es interesante porque el vocabulario, digamos, arquitectónico que nos acompaña hoy en día y en el que, ¿no? En el que estamos todos y todas inmersos, pues al final tiene entidad propia y, digamos, sale de esta reflexión, ¿no? Y esto nos lo cuentas muy bien en el libro sobre cómo nos contamos los arquitectos, ¿no? O cómo contamos lo que hacemos. Y hay una parte de la historia, ¿no? Que antes comentabas a mí, que es esta parte de la apología, ¿no? La parte, digamos, en la que ya, digamos, tenemos el vocabulario, tenemos los conceptos y ahora, digamos, entra ese movimiento moderno y hacemos apología. Me interesaba también esta parte Sí. de la historia. Cuéntanos. Bueno, esto en realidad es más conocido porque tiene que ver con eso que llama Tafuri la crítica operativa, ¿no? Utilizar, pues, los mecanismos de una ciencia, vamos a decirlo de otra manera, con mis palabras, ¿no? Una ciencia más presuntamente objetiva para conseguir fines mucho más partidistas, ¿no? Que son los de defender determinada idea de la arquitectura, ¿no? Es decir, aprovecharse el prestigio de una ciencia, la historia con mayúsculas, que parece que está hecha de bases muy firmes, para en realidad utilizar eso con fines propios, ¿no? Eso se ha hecho muchas veces, siempre ha existido. Lo hicieron, ya os digo, los arquitectos o los historiadores del Renacimiento, si es que los podemos llamar exactamente así, para defender lo que ellos creían, ¿no? Que era ese retorno a la arquitectura clásica y también utilizaron y crearon, que es muy interesante, aunque me habría gustado desarrollarlo más, pero quizás sea para otro momento, otra cosa, en otro contexto, el vocabulario incluso de la denigración, ¿no? Del insulto, del adjetivo que se utiliza
enfrentarse al enemigo de acuerdo a según qué ideas, ¿no? Bueno, pues eso que siempre en cierta existido, ¿no? En el siglo XVIII, pues los neoclásicos también van a hacer un poco lo mismo, una historia en parte, empiezan a hacer una historia en parte operativa para denigrar lo barroco, para buscar ciertas fuentes, ¿no? Y en el siglo XX, por supuesto, existe, ¿no? Cuando irrumpe el movimiento moderno y desde muy al principio el movimiento moderno tuvo sus apologetas desde entre los historiadores, ¿no? Y con una potencia extraordinaria, con una capacidad de influencia extraordinaria. Es el momento además muy curioso y es interesante, y habría que explorarlo más, en el que los libros de teoría, de tratadística, de teoría en el sentido tradicional, son desplazados en cuanto a influencia y poder de convicción por los libros de historia, ¿m? Por muchos motivos. Primero porque la tradición estaba asociada pues, a una tradición que se quería superar y por otro lado porque el libro de historia tiene esa ventaja de que explica algo desde una evolución gradual que en este caso los historiadores del principios del siglo XX, ¿no? Los años 20, 30, 40, etcétera, creían que conducía a la arquitectura moderna. Entonces, esa especie de escatología, de teleología, de llegar a un fin, de salvarse, ¿no? Un momento de salvación, y explicar toda la historia anterior como un desarrollo hacia ese fin y esa salvación que conduciría a la arquitectura moderna, pues era perfecto para los fines que estaban buscando, ¿no? Entender qué irrumpe esta arquitectura moderna y por qué tiene que negar la tradición, pero paradójicamente hacerlo a través de un discurso histórico, que esto es muy interesante, ¿no? Vuelve a haber otro momento así en los años 60 con la modernidad, ¿no? El libro de Rossi, La arquitectura de la ciudad, en buena medida es un libro de historia, ¿no? El libro de Venturi, Tradición, no es un libro de historia, pero es un ensayo que trabaja muchísimo o cuyos materiales son históricos, ¿no? Es verdad que es una historia descontextualizada, pero a fin de cuentas es trabajar con materiales del pasado, ¿no? Los libros de Tafuri que tuvieron muchísima influencia en su época son libros fundamentalmente de historias. Los libros como los de Collins, ¿no? Que es una historia de los ideales, una historia de las ideas, como es un poco eso me siento afín, ¿no? Pues también tuvo muchísima influencia, ¿no? Es decir, que la historia no es neutra, ¿no? No es neutral. No puede ser neutral nunca, porque el que las escribe, los historiadores no, tampoco pueden serlo. En mayor o menor medida están determinados por su época y por mucho que no quieran ser partidistas, inevitablemente llevan consigo las anteojeras de su época, ¿no? Y entonces eso, ya digo, se traduce en qué cosas se seleccionan, en cómo se mira el pasado, qué hechos se seleccionan, qué vocabulario utilizas, qué métodos utilizas para contarlo, ¿no? Cada época tiene esa, digamos, esa estructura interna para abordar, ¿no? Cada época, y eso, contado así una cosa detrás de otra y a través de ciertas ideas y con sus complejidades, pues da cierta idea no solo de la historia, sino de la arquitectura, ¿no? De la relación que ha tenido el que escribe con el que recibe la información a través de ciertos formatos. Entonces, bueno, creo que era una historia bonita y que daba juego, ¿no? Entonces, lo he intentado, no sé si lo consigo. Lo has conseguido. Pero Créeme que lo has conseguido. por lo menos lo he intentado y por lo menos quería intentarlo, ¿no? La verdad es que es un encuentro muy, muy fresco a la hora de leer y pasar por la historia, porque, como tú decías, está también un poco escrito en forma de manual y te vas encontrando con todos esos nombres, con todos esos libros que van saliendo, porque lo decías ahora mismo, ¿no? La historia, ningún historiador puede ser neutral ante su propio contexto, es imposible que lo sean. Y también el propio formato de un libro implica una edición, es decir, lo que queda dentro y lo que queda fuera. Y hay veces que lo que está quedando fuera también es elocuente dentro de esa misma historia. Y utilizar la historia como, entiéndeme, como arma arrojadiza, ¿no? O como política, ¿no? En este sentido, lo acabas de contar tú muy bien, ¿no? Que ocurre en esos contextos. También es un punto, volvemos para atrás un momentito, muy interesante en el que la historia de la arquitectura empieza a tomar su cuerpo propio, ¿no? Ese principio de cómo nos separamos de la historia del arte y cómo empezamos a escribir digamos, una disciplina propia. Ese momento también es muy, muy especial, ¿no, Eduardo? Sí, en realidad son varios momentos, hay un momento inicial en que es imposible distinguir una cosa de la otra, porque los historiadores del arte son los que hablan también de la arquitectura, y entonces hay una proximidad y una afinidad muy grande, y tampoco hay, digamos, una conciencia de que haya que hacer un tipo especial de historia para la arquitectura, ¿no? Ni siquiera se lo plantean, porque de hecho tampoco
claro de qué es la historia, ¿no? Como ciencia, como la vemos nosotros, ¿no? Un tipo de aproximación más narrativa, ¿no? A los hechos, más cualitativa, menos basado en datos empíricos, ¿no? Aunque cada vez lo va siendo más. Hay un primer momento de separación que es a finales del siglo XVIII y sobre todo con el siglo XIX, en el que el siglo XIX ha sido definido con muy buen criterio como el siglo de la historia, así como en general genérico, ¿no? Que significa, por un lado, que la historia madura y empieza a tener o tiene ya unas herramientas muy poderosas para aproximarse al pasado y tiene también unos formatos muy convincentes, ¿no? Para hacerlo. Y hay una profesión que es la de los historiadores que están ligados a ciertas instituciones, que también aparece en el libro, ¿no? Cómo surgen las instituciones del conocimiento, la universidad, etcétera. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, estaría la idea de que el siglo XIX es el siglo de la historia porque todo se intenta entender desde la historia, como un proceso evolutivo, ¿no? Pensad que es la época, pues, digamos, de la filosofía de Hegel, en la que todo tiene que ver con un proceso de evolución, de cambio, de desarrollo, ¿no? Es la época de Darwin, de otra manera, ¿no? Pues se habla también de los procesos evolutivos y entonces eso hace que la historia se convierta como en la mejor gafa, las mejores prismas para entender todo, prácticamente todo. Incluso se desarrolla un género que ya se había llamado así en el siglo XVIII, que es la historia natural, hasta la naturaleza hay que contarla, ¿no? Desde la historia, todo hay que contarlo de la historia. Entonces, como se profesionaliza, se convierte en algo conceptualmente muy poderoso y empieza también a haber instituciones muy ligadas específicamente a la arquitectura, que eso es muy importante, pues empieza a aparecer la figura del historiador especializado en la arquitectura, que a veces es un historiador del arte que tira por ahí, a veces es un arquitecto y a veces ni una cosa ni la otra, es alguien amante, digamos, de la arquitectura que se puede escribir sobre arquitectura, ¿no? Con total libertad. Y aparece el libro de arquitectura, por ejemplo, las primeras historias generales de la arquitectura que tienen ese nombre, Historia de la Arquitectura, pues nacen en Alemania y en Francia, más o menos a la vez, en torno a 1840, 1850. Y a partir de ahí, pues podríamos decir que empieza a existir con voz propia esa historia de la arquitectura. Pero claro, no se ha desligado completamente de la historia del arte, siempre va a haber una dependencia muy grande, ¿no? Sobre todo la dependencia va a producir pues, de la arquitectura respecto al arte. Podemos que la historia potente, la que ha tenido mejores cabezas, y no es que tengamos malas cabezas, pero la que tradicionalmente ha tenido mejores cabezas, ha sido la historia más ambiciosa, lo del arte con mayúsculas, ¿no? Entonces, bueno, ha habido un momento como a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en que los de la arquitectura empiezan a mirar a los historiadores del arte para intentar descubrir unos principios que permitan explicar el cambio histórico, grandes ideas, ¿no? Y aparece esa relación pues, con Burckhardt, la cultura, ¿no? Puede ser esa aproximación. O lo puramente visual, la apariencia de los edificios, ¿no? Como un principio que puede ser Goldflint o la tradición del formalismo. Bueno, empieza a producirse un acercamiento o continúa ese acercamiento al arte porque los arquitectos, historiadores de la arquitectura necesitan nutrirse de ese aparato conceptual tan potente que han desarrollado los historiadores del arte, ¿no? Y eso no deja de ser prácticamente todo el siglo XX, ¿no? Los grandes historiadores del momento moderno, los apologetas del momento moderno, pues Gideon, que eso es un historiador del arte, y encima está la pues, gran historia del siglo XIX, etcétera, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, y otros muchos. Y es verdad que a finales de los años 70 por ahí se empieza a especializar mucho el estudio de la historia del arte y la historia de la arquitectura ya se convierte en un nicho muy propio, ¿no? Muy con mucha personalidad. Y esto se ha acentuado y hoy estamos en una situación muy interesante porque casi todos los libros que se escriben de historia de la arquitectura hoy, a diferencia de lo que había ocurrido en el pasado, que era al revés, están hechos por arquitectos o por gente que está hablando de la arquitectura, ¿no? Universidades, la arquitectura. Y es una pena, ¿no? Porque cada vez hay menos historiadores del arte que escriban de arquitectura y que sea interesante lo que dicen. Se está perdiendo ese vínculo y ha habido grandes historiadores que provienen del mundo del arte y que han dicho cosas valiosísimas sobre la arquitectura. Yo creo que es un camino de vuelta, una contaminación, por decirlo así, muy, muy rica que no se debería perder, ¿no? Y que enriquece, ¿no? Los dos puntos de vista. Pero claro, habida cuenta de que la universidad tienda a la especialización, incluso dentro de la arquitectura, tendemos a matarnos, ¿no? Entre las diferentes disciplinas, que hoy no va a ocurrir, ¿no? Con los historiadores del arte, con los historiadores de la cultura, con los historiadores en general, ¿no? Pues prácticamente es imposible en esta cosa obsesiva y absurda que tenemos por la especialización, ¿no? En el sentido cuando se da de esta manera, ¿no? En el sentido sano que existe también, por supuesto, claro.
Ujú. Claro, es que yo te iba a preguntar por qué está ocurriendo esto, ¿no? Esta cuestión de esos historiadores, ¿no? Es nutrirse de otras disciplinas, que parece que ahora todo tiene que ser exclusivo de una cosa y solo se puede hablar de una cosa y estamos perdiendo quizá la perspectiva, como decías tú, la Bueno, perspectiva general, el dibujo no me general. hagas hablar porque es un tema que es un tema que me toca. O sea, vamos a ver, yo creo que habría, o sea, no quiero caer en la caricatura, ¿eh? Vale, pero sí que se está produciendo cada vez más una renuncia a saber. O sea, no puede ocurrir que alguien que esté escribiendo de arquitectura renuncie a saber de historia en general, de cultura en general, de filosofía en general, de arte en general, y que incluso pueda tener muy buena formación y mucho interés por, o sea, que sea un gran lector. O sea, no puede, a mi juicio, no puede haber historiadores que no sean grandes lectores. Es imposible. Porque lo que hace un historiador, en primer caso, en primer lugar, es escribir. Para escribir hay que leer mucho, ¿no? Y hay que conocer. Y para explicar las cosas hay que explicarlas en su contexto. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que como esta tradición se está perdiendo, y no voy a entrar por qué, por muchos motivos, ¿no? Esta tradición humanística de leer, de escribir, de entender que la arquitectura es un fenómeno de la cultura con mayúscula, que formamos parte de algo más amplio, pues se está perdiendo, pues lo más cómodo es entrar a lo pequeño, ¿no? A lo que es fácilmente acotable, a lo que pues te genera seguridad, a lo que además tiene un aspecto académico muchísimo más fácil a través de los papers, de las anecas, de todo ese mundo burocratizado que tampoco es que aliente mucho el formato libro, ¿no? Como bien sabéis vosotros, ¿no? Es decir, que, 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 bueno, pues parece que todo está conspirando para que esta manera de entender la historia del arte en un sentido amplio y en general la arquitectura en un sentido amplio, pues no se dé, ¿no? Por supuesto, reconociendo que cada disciplina tiene su lado autónomo, ¿no? Por supuesto. Pero creo que no perder la perspectiva es importante, es muy importante, aunque cada vez es más raro tenerlo. Es más, Claro, yo creo que no hay que confundir autonomía, ¿no? Y esto está muy bien, por supuesto, cada disciplina es autónoma, con digamos, las orejeras, ¿no? sí, Solo mirar una cosa. sí, o la parcialidad, Exacto, o todo sobre algo que al final acaba siendo nada, ¿no? eso Porque es tan pequeño, eso es, acaba siendo nada, ¿no? Que no genera claro. ningún interés por parte de nadie más que por el especialista que lo ha tocado, ¿no? Entonces, entrar en eso es también alejarse mucho de un público amplio, culto, o que aspira a ser un culto al que le pueden interesar estas cuestiones, ¿no? Entonces, creo Claro. que eso es un reto, eh, más ahora todavía, aunque insisto, es muy, muy difícil, ¿no? Yo este libro, yo en general los libros que escribo me gusta siempre que tengan, o intento siempre que tengan esta doble vertiente, ¿no? Que por un lado el libro te puedes aproximar sin tener ni idea, casi diría, ¿no? Ojeándolo. Alguien que está empezando su carrera académica, que va a escribir una tesis y que quiere darse como más una idea general, ¿no? De qué es esto de la historia de la arquitectura, cuáles son los personajes fundamentales, los libros fundamentales, el canon, a ver por dónde puedo tirar, pues el libro serviría, ¿no? Y puede tener una aproximación Ujú, parcial o una lectura rápida, o bien creo que el libro también podría admitir una lectura mucho más cuidadosa de una persona conocedora, exigente, en la que entraría ya en las cuestiones más de matiz, de concepto, de narración que hay ahí, ¿no? Y que incluso se pondría a discutirla, ¿no? Entonces, bueno, pues yo insisto en que lo intento, ¿no? Porque soy consciente de que moverse en esos dos niveles no siempre es fácil, ¿no? No siempre es posible. Pero creo que no hay que renunciar a eso. Yo creo que cualquier libro se puede leer de muchas maneras, ¿no? Y no hay que cerrar los formatos, tanto como para que solamente se puedan leer de una, ¿no? ujú, ujú. Totalmente de acuerdo. Aquí, ¿qué te voy a decir yo? Totalmente de acuerdo. Mira, de hecho, Musas de Vanguardia nos decía especialización y cierto elitismo o conocimiento de mínimos, ¿no? Eso también, que lo acabas de comentar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Se nos empieza ya a agotar los minutos, pero yo te quiero preguntar, Eduardo, ¿qué pasa con la crítica? Vámonos al último punto, que es ¿no? Es algo que nos Sí, toca como de bueno, cerca. ¿Qué pasa con la crítica? bueno, vamos a ver, aquí en la crítica en el libro aparece de dos maneras, aparece por presencia y por autor. Es decir, que una de las dificultades del libro es decir, a ver, ¿qué es historia, qué es teoría y qué es crítica? ¿No? Por utilizar esa tríada que se maneja en la universidad, ¿no? Que a veces no tiene sentido, pero más o menos nos entendemos con ella. Y es muy difícil, porque cuando no había, no existían esas palabras y no se una cosa de la otra,
pues un historiador estaba haciendo crítica porque estaba valorando la obra de sus contemporáneos y al mismo tiempo estaba teorizando en el mismo libro en el que hacía historia, ¿no? Y al revés igual. Hay muchísimos libros de crítica, vamos a poner el ejemplo otra vez de Venturi, que podemos entender como un ensayo de crítica de arquitectura, pero que en realidad el límite con la historia es muy lábil. Es decir, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Muy difícil decir qué es. Entonces yo en el libro he intentado ser generoso en el sentido de que tenga cabida también la crítica y la teoría cuando los materiales con los que trabaja son históricos o cuando utiliza formatos de la historia y entonces pueden aparecer libros o autores un poco imprevistos, ¿no? O sea, puede aparecer Hegel ahí como un personaje, pero es que Hegel y otros filósofos en la época dijeron cosas sobre la arquitectura en libros de filosofía probablemente mucho más interesante que lo que decían los arquitectos, mucho más interesante. Y a mi juicio estaban ahí, tienen que estar ahí, y bueno, también mi deber en este caso era rescatar, ¿no? Porque me parecía que... Y, y entonces, bueno, pues he intentado tener, en cambio, libros que parecería que tenían que estar como tratados del siglo XVI, ¿no? Del Renacimiento, pues cuando no tienen una condición histórica o no abordan la historia o no la tratan la historia y se limitan a ser libros de teoría, pues los sabiendo en cualquier caso que la historia está muy definida por la teoría y está definida por la crítica inevitablemente. O sea que es un triángulo del que es prácticamente imposible salirse. Y luego está en la crítica como parte, como capítulo, ¿no? Digamos, del libro, que es el penúltimo capítulo, que es la palabra que utilizo para describir la actitud, así en general, que tienen una parte de los historiadores, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En la que el libro de historia ya no se utiliza tanto como para hacer una apología, es decir, de una manera operativa, para defender según qué tipo de arquitectura, sino como un mecanismo para precisamente quitarnos las anteojeras, ¿no? Para liberarnos de la propaganda, ¿no? Por decirlo así. Y tiene crítica, la palabra crítica, que de interpretar la Biblia ahí, ¿no? Que las fuentes originales, las palabras originales que se habían ido corrompiendo a lo largo de y volver al origen, ¿no? Al origen limpio, pues tiene en parte ese sentido, ¿no? Hacer esa crítica en la que se indaga en los principios de la arquitectura más allá de lo que había defendido, ¿no? Defendiendo otra ampliación, digamos, del concepto de arquitectura, poniéndose también con cierta relación crítica ya en el sentido de crítica sociológica o crítica cultural con su propia época. Bueno, es decir, que es una palabra polisémica y por eso pues me venía bien también, porque con la misma palabra podía hablar de cosas complementarias, ¿no? No del todo distintas, pero sí complementarias, ¿no? Con matiz. Eh, y esta palabra, la crítica, ¿no? Que todo el mundo ahora la utilizamos, esta cosa de la muerte de la crítica, ¿no? La crítica ha muerto, ya no hay crítica. ¿Qué está pasando? Tú como crítico que estás ahora mismo también trabajando, ¿cómo ves Pues, esta posición? yo este tema es un tema que es interesante y de algún modo está también en el libro porque hablo del nacimiento de las instituciones ligadas a la arquitectura, ¿no? Yo creo que no hay crítica si no hay instituciones que sostengan la crítica. Y creo que no hay crítica si no hay un público a la crítica. Es decir, la crítica no es lo que hace un señor que se llama a sí mismo crítico y que cree que le tienen que escuchar, por lo que sea, porque analiza bien, porque escribe bien o por lo que sea, ¿no? No puede haber crítica si no hay un contexto que propicie la crítica, ¿no? Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, más que eso, si existe en sí misma la crítica, es si el contexto que antes sostenía la crítica es distinto, cambiado como es ahora, ¿no? Y efectivamente está cambiando muchísimo. Y eso lo sabes tú muy bien, María, porque además lo estás estudiando, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho ese contexto y están cambiando los formatos. Ya no es un contexto tan, podemos decir, tan de arriba abajo, tan elitista, a partir de ciertas cabeceras de grandes revistas, grandes periódicos, ¿no? Que tenían su gente de cabecera, gente, por otro lado, pues también muy formada, ¿no? Ya no existe tanto, públicos van por otros caminos. Hay una aproximación a la crítica más horizontal, más, digamos, colegiada, pero al mismo tiempo existe el riesgo de caer, ¿no? La propaganda pura y dura, ¿no? En simplemente la repetición de ciertas cosas, ¿no? Sin poco obviando que cuando un crítico escribe al final se está mojando, ¿no? O sea, hacer crítica es, desde mi punto de vista, en buena medida, aunque sé que se puede discutir, poner adjetivos. O sea, tú cuando describes algo y te atreves a poner un adjetivo es que te estás mojando, ¿no? Si te limitas a describir algo, eso no es crítica, ¿eh? Es una crítica, bueno, parcial. La crítica es cuando explicas algo en su contexto, explicas el porqué y encima lo adjetivas, ¿no? Te atreves a decir
contexto en el que está bien o mal o no, por qué, y argumentarlo, ¿no? Y entonces, para eso hay que atreverse, no vale con un tuit, hay que desarrollar estrategias y hay que tener cierta actitud paciente con respecto a lo que se está leyendo, al contexto, al formato, a la lectura. Entonces, como el contexto está cambiando tantísimo, pues la crítica, yo no me atrevería a decir que ha desaparecido, ¿no? Sería una exageración, pero está cambiando tanto que casi resulta un poco irreconocible con respecto a la crítica que se hacía hace 40 años o 30 años, ¿eh? O sea, queda una especie de resto arqueológico en ciertos periódicos, ciertas revistas, que perseveran, son tozudos y creen que hay que seguir por esa vía, pero probablemente el impacto que tenga sea poquísimo o mucho menor que el que tenían antes, ¿no? Y las alternativas, pues siendo muy abiertas y siendo en algunos casos muy interesantes, si las ponemos en una balanza, digo, joder, pues no sé qué porcentaje tiene valor, seguramente tenga valor un porcentaje muy pequeño, ¿no? Entonces, bueno, es un tema como todo discutible, ¿no? Claro. Bueno, y además el contexto cambia y a la vez el soporte cambia, porque este, como decíamos, es un libro en el que intervienen los libros de manera clarísima y aquí están y los hemos enseñado a cámara, pero hay este apartado, ¿no?, del nuevo paradigma, Eduardo, no solo del contexto, sino que también nos afectan como, pues, los propios soportes desde los que se hace ahora toda esta crítica o historia, etcétera, etcétera. Y hay muchos formatos que ya no se sustentan con el papel. Entonces, quizá esto también esté afectando. Pues sí, en el caso de la crítica muchísimo, claro, porque el formato papel tradicionalmente era un formato ligado a unos medios de producción muy costosos que dependían, pues ya te digo, grandes periódicos, grandes cabeceras, grandes revistas, ¿no? Siempre ha habido, es verdad, revistas un poco de, pues digamos, de operativas, de pequeños grupúsculas, que también es muy interesante y han enriquecido digamos, el contexto, pero realmente, en buena medida, dependía de esa estructura más jerarquizada, ¿no? Ahora, con los nuevos formatos, tienes la inmediatez, tienes un poco lo que estamos haciendo ahora, que de repente se conectan pues mucha gente, ¿no? O bastante gente de una manera muy cómoda y podemos interactuar. Antes cosa imposible y esto también es una manera de hacer crítica, por supuesto, muy valiosa. Pero al mismo tiempo, todo aquel aparato crítico muy valioso y muy sostenido y con una tradición muy larga, yo creo que se está, digamos, disipando poquito a poco, ¿no? Como esa película de Woody Allen en que el personaje va perdiendo cada vez cuerpo y hasta que acaba siendo transparente, ¿no? Pues eso le está pasando. Transparente, sí. Está, bueno, desfigurada, ¿no? Hasta que aparezca otra cosa que nos convenza, que de momento tampoco nos convence mucho, ¿no? O sea, que habría que verlo. Mira, nos dicen, bueno, nos están comentando a Marco Arcep, nos dice El País, Babelia de Galiano, a periodistas no especializados, nos están diciendo por aquí que todo tiende a ser fácil y vuelven nuestras queridas musas y nos preguntan, dice, en el mundo del arte el crítico pasó a ser el curator y hoy está en las masas, hay cierta mercantilización y eso ha saltado a la arquitectura, ¿podría ser? En parte sí, en el mundo del arte desde luego, ¿eh? El arte ahora es que eso también es un tema complejo que habría que explicarlo, ¿no? Pero en buena medida el arte de hoy no se entendería sin la mercantilización. Y la crítica, salvo honrosas excepciones, la crítica en el sentido tradicional siempre ha estado en buena medida al servicio de cierto mercado del arte. Perdón, Bernard Beck, por ejemplo, que es un crítico extraordinario del arte, pero en realidad era un experto en subastas, ¿no? En ese tipo de, ¿no? Siempre ha existido, pero es que ahora mucho más, ¿no? Entonces ahora, hasta cierto punto, el crítico convalida una operación mercantil. O sea, se está convirtiendo en una especie de mago que toca con la varita mágica ciertas cosas y eso hace que de repente, ¡boom!, tenga un valor extraordinario. En la arquitectura es más difícil eso, ¿no? Porque no se produce esa multiplicación del precio ni del valor, ni existe un mercado como tal. Existe otro mercado, que es el mercado inmobiliario, que tiene sus leyes, en la que el papel de crítico es mucho menor, muchísimo menor, ¿no? El papel crítico, en buena medida, influye en el crítico de arquitectura influye en los arquitectos. Que pueda llegar al público general, en los mejores casos, casos más nobles, también ha llegado al público general. Y ha llegado, en la cultura anglosajona la tienen, esa tradición de un crítico de cabecera de un periódico que de repente puede influir algo en la opinión pública. Aquí en España, pues en algún momento se ha podido dar, por ejemplo, cuando Galiano escribía su columna semanal en El País, que leía mucha gente que no era arquitecto, pero ahora te digo que ha sido ocasional. Entonces es un contexto, ¿no? Pero sí, existe la mercantilización, aunque no sé si está muy relacionada con el mundo de la crítica, porque es todo mucho más, digamos, frágil, ¿no? Es lo nuestro, ¿no? El papel de la crítica, ¿no?
Eduardo, es un placer hablar contigo, pero estamos ya en los últimos minutos de la sesión. Aquí no veo más que comentarios agradeciendo y felicitando por el trabajo. Yo me sumo, por supuesto, a ellos. No sé si hay alguna última cosa que quieras abordar antes de cerrar. No sé si hay algún último tema o que algo que nos hayamos dejado, que creas tú. Bueno, no, a mí me gustaría terminar con la cita esta, que es un poco que como que desmonta el libro, que a mí me gusta siempre tirar un poco piedras sobre el tejado, que es la cita con la que comienza el libro, que es una cita de Montaigne, que está tomada de los ensayos, el libro con el que comienza le pone ese nombre al libro y a partir de ahí utilizamos la palabra ensayo y vamos a las librerías, aparece ensayo, ¿no? Pues es por este señor. Es esa cosa de escribir, probar algo, una tentativa, sin terminar de agotar el discurso, de probar, de experimentar, pero sin que eso suponga moverse en un nivel intelectual inferior, ¿no? Sino asumir la subjetividad, podríamos decirlo, como una fuente también de conocimiento, de discusión. Y dice aquí Montaigne, dice, se invierte más trabajo en interpretar las interpretaciones que en interpretar las cosas. Y hay más libros que sobre cualquier otro asunto. No hacemos sino glosarnos los unos a los otros. Bueno, esto lo escribe en 1580. Entonces, ¿qué no diríamos nosotros ahora, no? Y este libro, para bien y para mal, es una interpretación de la interpretación. No es una historia, sino es una metahistoria, ¿no? Es una glosa de las glosas, ¿no? Y entonces, bueno, por un lado, pues hay que reconocerlo, lo que es, pero por otro lado, esa cosa de ponerse por encima de la glosa y mirar con perspectiva te puede dar una idea acertada de lo que ha ocurrido, ¿no? Porque, claro, yo creo que estamos en un momento en que hay que salirse de esa idea ingenua de que la historia se hace solo sobre hechos. No, la historia se hace también sobre valores, sobre discursos, sobre ideas. Y entonces, inevitablemente, siempre acabamos glosándonos los unos a los otros, ¿no? Pero al final eso es la cultura. Entonces, no me gustaría a mí que se perdiera eso, ¿no? Y que aunque parezca un poco contradictorio con el libro, un poco un tono irónico, ¿no? Respecto a lo que hago en el libro, pero en el fondo creo que es valioso, creo que es bueno. O sea, Montaigne lo dice un poco para lo que él mismo está haciendo también, ¿no? Sin compararme, por supuesto, con Montaigne, pero que me parece que todavía sigue teniendo validez hoy, ¿no? Y un poco, pues creo que resume digamos, el propósito del libro. Pues Eduardo, nos vamos a quedar con esa cita que abre el libro, con ella cerramos el club. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde contándonos esta historia de la arquitectura. Para todos y todas, que sepáis que el libro ya está disponible, por supuesto en nuestra web, pero por favor, id a las librerías, lo digo siempre, en todos los clubes y lo seguiré repitiendo hasta el infinito. Son nuestras compañeras necesarias en esta aventura, en esta locura editorial. Sin ellas no haríamos nada, así que id a las librerías, a todas, a cualquiera, a la de vuestro barrio, a la especializada, a la que queráis, pero allí vais a encontrar este libro y otras muchas maravillas e historias que están esperando que las leáis. Eduardo, de nuevo, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Además va a haber una presentación presencial del libro pronto. No sabemos todavía la fecha. Sí, no sabemos exactamente cuándo porque hay que hablar con la gente, las agendas, pero sí, lo haremos probablemente en el COAN y será a lo largo de abril o como muy tarde a principios de mayo. O sea que bueno, ya avisaré a los amigos que suelen ser los que van al otro lado. Bueno, que aquí en este club asimétrico hay muchísimos amigos y amigas, o sea que os mantendremos al tanto para que podáis venir y disfrutar de la presentación presencial. Eduardo, te mando un abrazo enorme y nada, venimos la semana que viene, bueno, la semana que viene no, perdón, mañana, porque vamos a celebrar los 4 años que ya llevamos de Club de Lectura. Sabéis que siempre hacemos este club aniversario. Mañana me tendréis aquí a las 7 para disfrutar, nada, un ratito pequeño, pero un ratito porque yo creo que merece la pena celebrarlo todos juntos. Eduardo, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el club que nació de la pandemia y se ha quedado ahí. Así que resiste. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y mañana nos vemos. Chao.